Vamos a ver la planificación del buceo en cuanto a la profundidad y el tiempo límite. Al bucear siempre es fundamental planificar la inmersión e incluir la profundidad máxima y el tiempo de inmersión permitido. La profundidad máxima puede ser la parte más fácil de determinar, como por ejemplo consultando un mapa o la batimetría de un sitio de buceo o solicitando al guía de buceo los detalles sobre las profundidades. Luego determinaremos el tiempo máximo de inmersión. Debemos tener en cuenta los siguientes factores que limitarán dicho tiempo de inmersión. El primero sería la exposición al medio ambiente, ya sea el frío, la corriente y demás. Y el segundo sería el límite de profundidad de tu certificación o entrenamiento de buceo. Pero a continuación veremos especialmente y con detenimiento el límite de tiempo de no descompresión o tiempo límite, llamado no decompresión límite, NDL, para una profundidad determinada, ya sea por las tablas o por el ordenador. A este tiempo límite lo llamaremos también tiempo de inmersión máximo permitido. Y también tendremos que tener muy presente y al mismo tiempo el límite de tiempo del suministro de aire o del gas que tengamos en la botella. Consideraremos por tanto cada uno de ellos y al mismo tiempo y tendremos siempre en cuenta el más restrictivo o el más conservador de cualquiera de los dos. Para ello tendremos que tener en cuenta los siguientes conceptos. Por un lado, la profundidad operativa máxima, que se basa en la profundidad máxima en la que se puede utilizar un determinado aire o mezcla de gases, como por ejemplo el nitrox, aunque también es cierto que para profundidades de 20 metros no es un factor limitante. Y en cualquier caso, con aire no se puede ir a más de 40 metros por los riesgos que entraña la hiperoxia y demás. Por otro lado, la profundidad operativa, que es lo que llamaríamos profundidad de planificación. Luego más adelante también veremos la tasa de consumo de aire en superficie, que se calcula para una determinada persona, se puede calcular muy fácilmente, y luego eso nos lo llevaremos a las profundidades correspondientes. Y luego por último el límite de no descompresión, que como ya hemos visto es el tiempo máximo que podemos estar a una determinada profundidad y que no requiere, por tanto, de procedimientos especiales o paradas de descompresión. Por tanto, veamos con detenimiento el concepto que es fundamental para la planificación, que es el tiempo límite de no descompresión, que está diseñado para evitar que los tejidos estén en un grado muy elevado de saturación. Si un buzo supera el tiempo límite, los tejidos están completamente saturados. Y en este caso se requiere una serie de paradas de descompresión para liberar el nitrógeno y que esto limite la posibilidad de enfermedad descompresiva. Superar el tiempo límite implica entrar en DECO, es decir, en descompresión, y es un procedimiento muy peligroso que si no se hace bien solo está al alcance de buzos técnicos o de buzos de alto nivel con un buen entrenamiento para ello. Y por tanto tenemos que evitar a toda costa esa situación de entrar en DECO o de entrar en descompresión. Veamos el límite de profundidad para cada titulación de entrenamiento, que también es un límite que tenemos que imponernos. Debemos respetar los límites que marcan la certificación y el entrenamiento, así como las impuestas por la normativa del país donde buceas. No hacerlo te pone en grave peligro y puede generar problemas derivados de la cobertura de tu seguro de buceo o de la responsabilidad civil hacia otros buceadores. Hay que recordar que el seguro de buceo es obligatorio en casi todos los países y donde no sea obligatorio, con más razón te tienes que preocupar de tener seguro, porque luego los gastos médicos o de rescate pueden ser muy elevados. Si buceas en espacios cerrados de noche o a profundidad mayor que la que te corresponde por tu certificación sin tener el curso o la habilidad o la certificación adecuada, puedes ver comprometida tu seguridad y sobre todo también de los que te rodean, de los otros buzos, ya que esto además puede dar lugar a multas, gastos médicos y de rescate, así como indemnizaciones derivadas de una imprudente toma de decisión. Bien, pero veamos la planificación del límite de descompresión y la profundidad usando las tablas de buceo. En cuanto a las tablas de buceo, antes de que los ordenadores se volviesen ampliamente utilizados, los buzos calculaban los tiempos límite usando las tablas. Las tablas realmente se basan los cálculos en la profundidad mayor que se alcanza durante la inmersión. Por tanto, lo que te proporciona es una estimación del tiempo permitido para esa inmersión en función de el tiempo, la profundidad y cualquier acumulación de inmersiones anteriores en las últimas 12 horas. Las tablas, por tanto, son fundamentales como respaldo y sobre todo si falla tu ordenador, especialmente en viajes donde quieras hacer varios buceos al día. Por tanto, no puedes confiar solamente en un ordenador, tienes que llevar siempre las tablas contigo y saber utilizarlas. Veamos cómo determinar y planificar una primera inmersión. Entendiendo por primera inmersión aquella en la que no te has sumergido ni has buceado en las 12 horas anteriores. Por tanto, no tienes nitrógeno acumulado de buceos anteriores. Si se ha buceado dentro de este intervalo, ya no se trataría de un primer buceo, sino de un buceo sucesivo o repetitivo, donde tendremos que tener en cuenta, insisto, dicho nitrógeno acumulado del anterior. Veamos un ejemplo para una primera inmersión, es decir, sin nitrógeno acumulado y donde la anterior ha sido a más de 12 horas, para una profundidad a 15 metros. El tiempo de la tabla es más restrictivo que el que indicaría el ordenador.
Eso se debe a que el ordenador lógicamente va a generar ajustes continuos en función de la profundidad real a la que te encuentres en cada momento. Veamos con la tabla cómo obtener el tiempo límite para una profundidad de 15 metros. Debido a que en la tabla no encontramos los 15 metros en la columna de las profundidades, a efectos de tabla siempre iremos a la siguiente inmediata profundidad, que serían 16. Por tanto, si recorremos la fila de 16 metros, encontraremos que el último tiempo que nos indica el tiempo límite son 60 minutos. De la misma manera que para una profundidad de 21, el tiempo límite serían 40, el último valor a la derecha. Veamos la designación del grupo de presión, ya que entendemos por grupo de presión la forma sencilla de determinar la cantidad o el nivel de carga de nitrógeno que tenemos en el cuerpo, y se representa con una letra, siendo A el valor menor. Por tanto, veamos con un ejemplo cuál sería la letra o designación del grupo de presión al final de esta inmersión que hemos determinado de 15 metros. Bien, volvemos a la tabla, vemos que no hay 15, nos vamos a 16, y en la fila de 16 seguimos hasta que encontremos nuestro tiempo de buceo, que van a ser en este caso 40 minutos. Una vez llegados a nuestro tiempo de 40 minutos, o superior si no encontramos 40, bajamos en la columna y encontramos F abajo del todo, y F por tanto será la letra del grupo de presión en el que nos encontramos. Cuanto más cerca de A, menos nitrógeno; cuanto más lejos de A, más nitrógeno. Bien, tenemos que tener en cuenta que cuanto más tiempo permanezcamos fuera del agua después de una inmersión, menos nitrógeno tendremos acumulado en el cuerpo, porque habremos liberado en ese intervalo de superficie gran parte de él. Por consiguiente, cuanto más tiempo de intervalo de superficie tengamos entre inmersiones, menos nitrógeno tendrá nuestro cuerpo al comenzar la siguiente inmersión. Por tanto, el grupo de presión se acercará a un valor menor, es decir, a un grupo con la letra A. Después de 12 horas, los niveles de nitrógeno serán los mismos que para tu primera inmersión y por tanto podremos empezar a entender que ese buceo será el primero del día. Veamos los cálculos para una segunda inmersión. ¿Cuál será el tiempo de inmersión permitido para nuestro ejemplo, donde el tiempo intervalo de superficie son 2 horas y media, por tanto 150 minutos, una profundidad de 15 metros, planificada a 15 metros, y un tiempo de inmersión planificado de 30 minutos. Bien, la designación del grupo de presión representa el exceso de nitrógeno que tengamos en el cuerpo. Para determinar dicho grupo de presión se debe tener en cuenta el intervalo de superficie, como hemos dicho. Para eso vamos a la tabla 2. Así que en la tabla 2 vamos con nuestra letra F, que es la que teníamos al salir del primer buceo, y seguimos a lo largo de ella para abajo hasta encontrar la fila correspondiente a F. Y ahí buscamos el intervalo que más se acerque a nuestros 150 minutos o 2 horas y media, que sería el correspondiente a 2 horas 29 y 3 horas 55. Y por tanto, si bajamos en la vertical, encontramos que nuestra nueva letra es C. Es decir, hemos bajado de F a C por estar en intervalo de superficie durante 2 horas y media. Si hubiésemos estado más tiempo, pues no estaríamos en C, sino estaríamos con menos nitrógeno, es decir, con B o incluso con A. Veamos los tiempos de inmersión sucesiva o repetitiva en minutos para la segunda inmersión. Hemos visto que la tabla 3, vamos a ver a continuación que la tabla 3 indica cuánto tiempo pueden durar las inmersiones posteriores o sucesivas, después de una inmersión en la que hayan pasado menos de 12 horas y por tanto ya no es una primera inmersión, sino una sucesiva. En este caso tenemos nitrógeno acumulado residual que va a limitar el tiempo que vamos a poder bucear a continuación en un buceo sucesivo. Podríamos, por tanto, hablar de un tiempo límite ajustado al nitrógeno residual que tenemos. ¿Cuánto tiempo, por tanto, podrá durar esta segunda inmersión? Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Después de 150 minutos de intervalo de superficie, hemos dicho que ha disminuido nuestro grupo hasta C, es decir, tenemos menos nitrógeno por haber estado 150 minutos de intervalo de superficie. Bien, en la tabla 3, si entramos con la profundidad, que en este caso son 15 metros, a efectos de tabla nos vamos a 18, y lo hacemos coincidir con la columna de la letra C, que es nuestro grupo de presión, encontraremos dos valores, el 17 y el 33. En este caso, el de abajo, el 33, lo que nos está diciendo es que es el tiempo máximo permitido ajustado al nitrógeno acumulado, al grupo de presión en el que estamos. Vale. Pues entonces, ya sabemos que nuestro límite de descompresión ajustado, tiempo límite ajustado, es 33 minutos para esa inmersión sucesiva. Y la profundidad, como decíamos, eran 15 metros. Vamos a intentar limitar nuestro tiempo de fondo, tiempo real de buceo, a 30 minutos.
ya dado que el límite son 30. Veamos cuál va a ser el grupo de presión para esa segunda inmersión. Supongamos que la inmersión real fue a 15 metros durante 30 minutos. Todavía queda, hemos dicho, nitrógeno acumulado, pero tenemos que saber cuánto. Para ello volvemos a la tabla 3, volvemos a la profundidad 18 porque no hay 15 en la tabla, lo cruzamos con C y aquí nos serviría el valor que vimos antes, que está por encima de 33, que es 17, y 17 será el equivalente en minutos a ese nitrógeno acumulado o tiempo de nitrógeno residual, que también lo vamos a llamar así. Bien, ese tiempo, esos 17 nos van a servir para valorar ese nitrógeno acumulado que tenemos y que nos va a limitar por tanto. Bueno, pues hemos dicho que este exceso de nitrógeno o nitrógeno residual se le llama tiempo restante de nitrógeno. Bien, pues por tanto, para calcular el grupo de presión, después de esta segunda inmersión, tomamos esos 17 minutos de tiempo de nitrógeno residual o tiempo restante de nitrógeno y le agregamos nuestro tiempo real de fondo, que hemos dicho que eran 30 minutos. Y eso nos va a dar el tiempo de planificación o tiempo total de fondo. Por tanto, 17 más 30, 47. Bueno, pues con ese tiempo total de fondo o tiempo de planificación de 47, vamos de nuevo a la tabla 1 y lo cruzamos con y seguimos en la línea de los 15 metros de profundidad, que a efectos de tabla serán 16, y buscamos en la horizontal de la fila el que se parezca a que sea superior a nuestro tiempo de 47 de planificación, que serían 50. Por tanto, hablaríamos de un grupo de presión G de finalización de la segunda inmersión. Bien, vamos a ver una tercera inmersión en la que vamos a valorar un tiempo de intervalo de superficie de 3 horas y media, donde va a disminuir nuestro nitrógeno, y vamos a aplicar un tiempo de inmersión planificado de 30 minutos. Y vamos a ver qué factor, posteriormente a la planificación que hagamos con las tablas, vamos a ver qué factor va a ser más limitante, si los límites de tiempo establecidos por las tablas o el tiempo de suministro de la botella, y nos quedaremos con el más restrictivo, pero eso lo veremos después. Teniendo en cuenta que vamos a aplicar el mismo tiempo que en la anterior, 30 minutos, y a la misma profundidad que la anterior, 15 metros, y como tenemos nitrógeno acumulado, ya sabemos de antemano en este caso, y solo en este caso, que el límite de la tabla, el límite de no descompresión ajustado a nuestro nitrógeno actual, va a ser más limitante que el consumo, que el tiempo de consumo de botella o de gas respirable. Porque aquí tenemos que tener presente que tenemos más nitrógeno acumulado como consecuencia de un tercer buceo sucesivo. Por tanto, después hemos dicho que el intervalo de superficie entre la segunda y la tercera son 3 horas y media, 210 minutos. Pues bien, después del intervalo de superficie, ¿en qué grupo de presión me voy a encontrar? Bueno, pues vamos a la tabla 2, estamos en la fila G, grupo de presión G, y buscamos la letra G abajo, y en la fila buscamos el intervalo que más se acerque a nuestras 3 horas y media, que sería 2:59, 4:25. Es decir, que bajaríamos en la vertical del grupo de presión C. Bueno, a continuación en la tabla 3 vamos a ver el límite de no descompresión ajustado al nitrógeno que tenemos. Por tanto, si cruzo el dato de la profundidad 18 con nuestro grupo C, nos da un valor de tiempo límite ajustado al nitrógeno que tenemos de 33 minutos. Bueno, veamos entonces los demás parámetros que tenemos que tener en cuenta a efectos de poder planificar, que es determinar el tiempo de nitrógeno residual, que hemos dicho que para esta tercera inmersión el tiempo van a ser 15 metros, pero en esa tercera inmersión el buzo comete un error por una mala flotabilidad y baja hasta los 19 metros. Por tanto, en vez de respetar la planificación que hemos hecho de 15 metros, el buceador baja un poco más allá, hasta los 19. Por tanto, tenemos que replantearnos completamente toda la planificación. Habíamos aplicado un tiempo real de 24 minutos y vamos a ver qué pasa dadas las circunstancias. Tendríamos que ir a la tabla 3 en la fila para 19 metros a la profundidad de 21 metros. Y por tanto aquí vemos que cuando lo cruzamos con la letra C obtenemos un límite de no descompresión ajustado de 25 minutos.
Bien, está demasiado ajustado para el tiempo que habíamos planificado de 24 minutos. Por tanto, este error de haber ido un poco más profundo ha sido un error garrafal porque nos ha acercado demasiado al límite. Y eso no es una buena idea desde el punto de vista de la planificación. Por último, vamos a obtener el nitrógeno residual, que hemos dicho, para una profundidad a efectos de tabla de 24, a ver, hemos dicho 15 para una profundidad de 21 a efectos de tabla, y la letra C nos da 15 minutos de tiempo de nitrógeno residual que tenemos que añadir a nuestro tiempo de buceo, que son 24, y nos daría un tiempo total de fondo de planificación de 39. Con ese dato de planificación de 39 nos iríamos a la tabla 1, y con la profundidad que tenemos para esta inmersión, que son 21 a efectos de tabla, nos vamos a buscar en la fila ese tiempo de planificación de 39 que nos da 40 como valor inmediatamente superior, y eso nos arroja una letra H, que es el grupo de presión final de salida de la tercera inmersión.